hacen sus héroes y los adultos entendemos por héroes a diferentes personajes, diferentes situaciones. Entonces, pensando en la palabra héroe y pensando más que todo, pensando en un niño, un héroe, él se lo imagina con una capa, ¿verdad? Siempre los niños, especialmente ahorita que soy abuela, tengo dos niños, dos nietos preciosos de mi hija la mayor, y ellos siempre están jugando al héroe esto, el héroe el otro, ¿verdad? Amarrándose toallas, etcétera, etcétera. Los niños hacen eso. Pero también, no sé si se han dado cuenta, en los medios sale el dicho de que las superhéroes llevan capa, refiriéndose a nosotras las mamás, las mujeres, dándonos ese título de héroes, ¿verdad? De heroínas. Y muchos memes salen con las mujeres con capas. ¿Y qué nos imaginamos? Llegamos a imaginarnos una mujer poderosa, una mujer que lo sabe todo, una mujer que puede todo, una mujer que hace todo, que no hay comparación. Y sí, en cierta forma podemos hacer muchas cosas, pero realmente, ¿quién es el héroe en nuestra vida? Y vamos a ver eso en esta tarde. Y antes de continuar, voy a hacer una pequeña oración pidiendo que el Señor me use para que pueda Él entrar a través de mí. Como mi hija mayor, Gracielita, sabe que me gustan las capas, me obsequió el año pasado una preciosa capa, hermosa capa. La verdad no me la voy a poner porque está haciendo calor, aquí estamos en invierno, entonces, pero quería agarrar una capa y decir, ¿qué es lo que hace una capa? Nos cubre, nos protege, nos rodea. Podemos rodearnos con la capa, sirve para muchas cosas, cubrimos a nuestros hijos y he viajado yo mucho con mis hijos y siempre ellos, mamá, trajiste tu capa, préstanos la verdad, y para cubrirnos, para abrigarnos, para hacernos, abrazarnos. Entonces, para eso sirve una capa. Escuché el testimonio de una mujer que llamaba, su testimonio lo llama ella es escritora, ha escrito muchos libros, dice, las capas que llevamos las mujeres. Las capas que llevamos las mujeres. Y me llamó la atención esto, porque ella hablaba de las capas que tal vez nos ponemos sin darnos cuenta. La capa de los miedos o del temor, la capa de nuestras expectativas, la capa del orgullo, de la vanidad, de mi deseo de ser independiente, de mi deseo de controlar. Hay muchas capas que podemos estar vistiendo y a veces una encima de la otra, una encima de la otra. Pero sin darnos cuenta, todas esas capas lo único que están haciendo es pesar sobre nosotras, poner un peso sobre nosotras. ¿Por qué? Porque ¿a qué nos lleva el miedo? A sobreproteger. Y puede ser una sobreprotección dañina, no necesariamente una buena sobreprotección. Nos lleva a tener temor. ¿Qué está pasando en este tiempo de la pandemia que estamos pasando? Muchas estamos con muchos temores, con muchos temores. ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Qué va a suceder cuando salgamos? Tenemos miedo ir a la tienda, tenemos miedo salir de la casa. El temor nos ha envuelto. A través de los medios escuchamos tantas cosas. Y muchas veces escuchamos todo que nos abruma, que nos llena, que hasta nos da espanto. Y muchas veces aquí en los Estados Unidos se ha escuchado de muchos suicidios,
drogadicción, el alcoholismo, el abuso a niños, etcétera. Está pasando tantas cosas en el medio de esta pandemia que sí dan temor, dan miedo. Pero nosotros como hijas de Dios tendremos que cubrirnos con esa capa del temor. ¿O qué tipo de capa estamos usando para ir cada día en el diario vivir? Aunque no es normal y no sabemos qué va a ser realmente el nuevo normal. Yo pienso que no vamos a poder volver a hacer lo que fue antes, pero sí tenemos que acostumbrarnos a un nuevo normal. Entonces, nos llena de tantas cosas esta pandemia, ¿verdad? Y espero que cada una de ustedes pueda en esta tarde, juntamente conmigo, aprender. Yo aprendí de esto y quiero decirles, el título de la conferencia es Me rodeas, precisamente pensando en esa capa que nos rodea y tratando de ver qué capas quiere Dios que nos pongamos y qué capas quiere que nos la quitemos y las dejemos a sus pies. Vamos a abrir nuestras Biblias, las que tienen Biblia, en el Salmo 139. Es un salmo exquisito. A mí me encanta este salmo. Es un salmo escrito por David. Es un salmo, es un cántico. El salmo fue escrito para para el músico principal. Fue escrito este salmo. Entonces este salmo era cantado, era expresado, era expresado. Pero algo que me llama la atención en este salmo, antes de entrar a la lectura del salmo mismo, me llama la atención cómo David se expresa en este salmo. Y vamos a leer, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Delante y detrás me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. ¡Wow! ¡Qué preciosa introducción! Y lo más bonito es que David está hablando a ese Dios en una forma no formal, sino muy amistosa, muy amiga, amigo. ¿Qué digo a mi amiga? Le hablo de tú, ¿verdad? Tú eres mi amiga. Y así está expresándose. Tú me has conocido, tú haces esto y tú conoces mis pensamientos. Me encanta cómo él se expresa de esta forma. Es su amigo íntimo. ¿Y cómo llegó a ser amigo íntimo? Desde muy joven, David fue ungido por Dios, escogido por Dios. Y entonces él empezó a crecer en ese conocimiento de él, en esa amistad con él, en ese convivio con él. Él es amigo. ¿Qué dice la palabra? Dice que David es un hombre de su corazón. Dios lo acogió, Dios lo llenó. Entonces, esta forma de expresarse de él es muy familiar por lo mismo, porque conoce a ese Dios. Muchas veces, ¿verdad? Por la cultura o por diferentes razones, hablamos a Dios de usted. Pero yo creo que si conocemos a ese Dios, lo que es para nosotros, yo creo que la forma que David se expresa no es una falta de respeto, sino al contrario, es el amor que tiene David por ese Dios, por ese Dios. Y aquí él está expresando lo que realmente
hace Dios con él, ¿verdad? Dice, tú me conoces, tú conoces mis pensamientos, tú conoces mi caminar, tú haces todo esto. Mire, tú sabes, ni siquiera estoy hablando, ya sabes lo que estoy pensando. ¿Y saben qué es esto, hermanas? Está él elaborando ese atributo que Dios tiene. Y es uno de los atributos que él empieza expresando en esto. La omnisciencia de nuestro Dios. Acuérdense que solamente estos atributos han sido dados a Dios creador, al Dios omnipotente, al Dios que lo sabe todo. Entonces, David empieza a alabar esa omnisciencia de Dios, diciendo, eres omnisciente, nada te puedo ocultar, tú conoces todo, tú sabes todo, tú eres ese todo para mí. Entonces él empieza a sentirse rodeado, no a sentirse acorralado. Se acorrala para hacer daño, pero se rodea para proteger. Entonces, al entender David de esta, de esta, de este atributo de Dios, está admirando esa omnisciencia que tiene Dios. Una omnisciencia que solamente Él es. Y el versículo 6 dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Se han dado cuenta, hermanas, que en el diario vivir a veces no tomamos en cuenta la omnisciencia de nuestro Dios? Que Él sabe todo de mí, que aún mi pensamiento Él sabe. En otra parte de la palabra dice que tiene contados la cantidad de cabellos que tenemos. A mí se me cae mucho el pelo, pero sin embargo Él los tiene contados, ¿verdad? Él conoce, Él sabe. Su conocimiento es así de maravilloso. Él me conoce a mí, sabe los secretos más profundos de mi corazón. Él sabe cuáles son las capas con las que me estoy cubriendo. Pero yo quisiera decirles que David entendió que él debe cubrirse de esas capas que Dios le da. Y una de las capas en esta alegoría que estamos haciendo, diría yo, es de la omnisciencia de nuestro Dios. Si yo puedo estar consciente de que Dios sabe exactamente todo de mí, entonces yo me debo de sentir protegida y no temerosa, a no ser que algo que esté escondiendo bajo una capa, ¿verdad? Puede ser mi temor, puede ser mi orgullo, mi vanidad, mis depresiones o inclusive adicciones. Estamos cubiertas de esa capa, de esas capas, y no estamos permitiendo que la omnisciencia de Dios descubra todo eso, lo ponga al descubierto delante de Él y nos desvistamos de esas capas que no nos pertenecen y nos cubramos de la capa que Dios quiere darnos a través de su conocimiento de cada una de nosotras. Y no solamente me conoce a mí, hermanas, las conoce a todas ustedes, a cada una de nosotras nos conoce. Allá en Bolivia, aquí en México, en los Estados Unidos, donde estemos, Él conoce quiénes somos, qué estamos haciendo, a dónde vamos, de dónde venimos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí David está expresando una admiración por ese conocimiento. Está expresando una admiración por lo que él sabe de este hombre. Está diciendo, tú conoces, tú conoces, tú conoces. Hermana, ¿ha llegado usted a admirar los atributos de Dios realmente? Así como David aquí lo está expresando en admiración.
¿O es que ha tratado de esconderse de él y ha tratado de cubrirse con esa capa y encerrarse en ese tal vez inclusive dolor que está pasando sin descubrirse y decirle, Señor, tú eres omnisciente? ¿Qué hago yo escondiéndome? ¿Qué hago yo teniendo temor? ¿Qué hago yo teniendo miedo? Cuando tú lo sabes todo. Tú sabes que estamos pasando por esta pandemia. Tú sabes que mi corazón está dolido porque no sabemos lo que va a pasar. Hermanas, muchas veces nuestra capa de control nos hace tener temor. ¿Por qué? Porque queremos controlar todo, queremos controlar lo que va a pasar después, queremos controlar. Y muchas de nosotras, esta pandemia nos ha tocado de repente, de pronto ha llegado y las cosas han cambiado. Nada de lo que estábamos planeando se pudo hacer, nada de lo que estábamos planeando se pudo. Muchos matrimonios han sido cancelados, bodas han sido canceladas, cumpleaños. Estamos haciendo lo que podemos, pero sin embargo, Dios conoce todas estas cosas y Él quiere que nos presentemos a Él al descubierto. Y como les dije, a veces tratamos de escondernos y pareciera que David también reconoció esa parte. Vamos a seguir leyendo, vamos a ver, vamos a irnos al versículo 7, del 7 al 12. Y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. En otras palabras, ahí podrás abrazarme, ahí estarás para abrazarme. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán y la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. En otras palabras, no solo sabes todo de mí, sino que no puedo esconderme de ti. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? ¿Qué pasó en el huerto? Cuando lo tenían todo, estaban todo al descubierto, estaban desnudos, de pronto entra la serpiente y hace que el hombre peque. ¿Cuál era la primera actitud que hicieron ellos? Cuando el Señor, Dios mismo viene y le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Qué dice él? Tuve miedo y me escondí. El temor nos lleva a escondernos. ¿Y qué hicieron ellos? Se cubrieron. No encontraron una capa. El enemigo les proveyó otra. ¿Qué? Las hojas de higuera. Les dijo, no se preocupen, cúbranse, no pasa nada, aquí no pasa nada. No, no se preocupen, el enemigo dijo, no se preocupen, cúbranse. ¿Cuál era la primera capa que el enemigo les presentó? Esa capa del temor, el miedo. El miedo a un Dios que lo sabe todo, que conoce todo, que está presente en todo. El enemigo nos presenta ese tipo de capas y nos dice, no pasa nada, cúbrete, nadie se va a dar cuenta, todo está bien. Mientras tú no lo expreses, todo está bien. Y empezamos a cubrirnos con esas capas que el enemigo nos presenta. Y realmente, sí, a veces nos sentimos cómodas en esas capas. Nos llega la comodidad, nos llega la autosuficiencia, nos llega nuestra propia estima es elevada, tantas cosas que el enemigo nos pone enfrente y mostrándonos estas capas para cubrirnos. Pero, ¿qué pasa con los miedos? ¿Qué pasa con los miedos? Los miedos no nos llevan a nada. ¿Qué pasó con Adán y Eva?
se paralizaron, estuvieron paralizados. No supieron a dónde ir, qué iban a hacer. ¿Reconocieron su error en el momento? No, estaban cubriendo ese error. Entonces, muchas veces, hermana, nosotros cuando cometemos algo, en vez de ponernos al descubierto ante ese Dios que sabe todo, que está presente en todo, que no lo puedo esconder, que no me puedo esconder de Él, ¿qué es lo que hacemos? Nos escondemos y pensamos que todo está bien. Pero Dios quiere que le abramos nuestro corazón y le digamos, ¿cómo me puedo esconder de ti? Entonces David aquí reconoce la omnipresencia de Dios, que Él está presente en donde sea y como sea. Donde estemos, Él está ahí. Como les dije al principio, Él está aquí conmigo, Él está ahí con ustedes, en sus casas allá en Bolivia. Él está presente. Él es omnipresente. Él está en todas partes. Él está en medio de esta pandemia. Sí, claro que sí está. Pero algo que está es su espíritu que nos ayuda a liberarnos de esos temores, especialmente del temor que estamos sufriendo en estos momentos. ¿Y a dónde miré de tu espíritu? Dice, el espíritu del Señor nos rodea. El espíritu del Señor nos rodea. ¿A dónde huiré de tu presencia? La presencia del Señor nos rodea. Qué maravilla. Realmente a mí me emociona eso porque digo, yo no puedo controlar las cosas. No puedo. No puedo, por más que quiera, no puedo controlar las cosas. Por más que quiera, yo quisiera arreglar esta situación. Yo quisiera que ya mañana se arreglara todo esto y que podamos salir y que podamos estar con nuestras familias y que podamos estar visitando a nuestras amigas. Pero no está bajo mi control. No puedo controlar esa parte, pero qué bueno que el Señor está conmigo. Él está presente y aún en esta situación. Él está presente con nosotros. Entonces dice, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá, ¿qué? Tu fuerza, no mi fuerza, no mi capa, la fuerza del Señor. Entonces, David reconoce esa omnipresencia y puede seguramente volver a decir, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. No puedo entender esto de tu omnisciencia y tu omnipresencia, pero es maravilloso para mí. Me trae paz a mi corazón, me llena. Ahora sí, de ese cubrirme, pero cubrirme de tu presencia, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de que lo sabes todo. Y yo puedo estar delante de ti al descubierto. Pero David, si se dan cuenta, no queda allí. Vamos a ver un poquito más allá. ¿Qué dice el versículo 13? Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de mí tu cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Realmente David está confirmando que no solamente Dios está en nuestros conocimientos o en nuestra presencia,
sino que Él ya me conocía desde antes, que ni siquiera había estado en el pensamiento de mi papá, de mi mamá. Como mujeres, y siendo el Día de la Madre el día de ayer, ¿verdad? ¿Podíamos decir nosotros que tuvimos control en cuando nos embarazamos? Creo que no. No sabemos, no hemos determinado. Nosotras no estaba a nuestro placer el día que yo me embaracé. Sí, yo tuve el deseo de tener un hijo, pero Dios escogió la fecha, el tiempo, el lugar, la hora y qué iba a hacer. Esto me lleva a pensar en una experiencia vivida. Mi hija mayor, ustedes saben, con la tecnología que está ahorita, pues podemos más o menos, digo yo más o menos porque ya van a ver el resto de la historia, definir, ¿verdad? Saber, conocer el sexo del bebé y hasta más o menos la fecha exacta, hasta la hora, ¿verdad? A no ser que sea algo planificado por alguna situación en la mujer, entonces que puede escoger o el médico escoge la fecha que van a hacer el bebé. Pero la tecnología nos hace ver que sí podemos ver el sexo, pero saben que aún en eso hay errores. Mi hija mayor tiene 2 hijos, el mayorcito es varón. Cuando él iba a nacer, ellos no quisieron saber el sexo, querían que sea una sorpresa, querían que sea una sorpresa de Dios y ellos estaban preparados para lo que Dios les iba a enviar. Pero cuando se embarazó la segunda vez, me dijo, mamá, quiero saber qué va a hacer. Ok, perfecto, le digo, pues haz todos los arreglos y ultrasonido, tridimensional, imagínense ustedes todo lo que hay ahora, ¿verdad? Entonces ella hizo eso y los médicos le dijeron, va a ser niña, va a ser niña. Entonces se pueden imaginar ustedes, hicimos todos los preparativos con emoción de preparar para la llegada de una niña. Yo estuve presente para el nacimiento de mis 2 nietos y es una maravilla realmente, pero ahí nace y la doctora se queda sorprendida y me mira y yo miro y dice, bienvenido a este mundo, otro niño. Sorpresa más grande para mí, porque yo sí estaba encantada, emocionada de que iban a ser una niña. Mi hija, a lo contrario, dije, wow, ¿qué va a pasar en este momento? Ustedes saben cómo va nuestra mente, ¿verdad? Y Grace lo primero que dijo, gloria a Dios, otro niño. Estaba emocionada por la llegada de ese niño, pero como ven, ni siquiera los médicos con toda la tecnología que hay puede determinar el sexo de nuestros hijos. Dios es el que controla. Esa sabiduría nadie la tiene, solamente Dios la tiene porque Él decide qué van a hacer. Tal conocimiento es demasiado alto, no lo puedo comprender. Realmente, una vez más, estamos en el plan de Dios, estamos en el pensamiento de Dios. ¿Y qué me lleva a ver esto? A un Dios soberano que creó los cielos y la tierra, me creó a su imagen, un Dios creador omnipotente. Su omnipotencia es más grande de la que yo me puedo imaginar. Él tiene poderío por sobre todas las cosas. Él determina todas las cosas. Hermanas, por más poderío que nosotros queramos tener, no tenemos poder. Podemos querer controlar, podemos querer manipular, podemos querer, ustedes pónganle, como mujeres tenemos mil y una cosas, pero esas son capas que el enemigo nos da para cubrir eso que queremos expresar. ¿Por qué quiero controlar? ¿Por qué quiero tener las cosas bajo mi control? Cuando solamente Dios omnipotente tiene la facultad
de controlar todas las cosas. Como esta pandemia, ¿podemos controlarla? No. Científicos no pueden controlarla, no saben cuál es la cura, no saben qué es lo que va a pasar. Políticos no pueden controlar, nadie puede controlar, pero Dios sí, ya tiene la solución. Solamente que tenemos que tener paciencia para ver cuál es esa solución que viene de Dios realmente. Y en eso nos toca parte a nosotros, en pedirle a Dios que dé sabiduría a los hombres para que encuentren la solución a este problema de esta pandemia. Nos corresponde orar, nos corresponde pedirle a Dios, sí, y nos corresponde estar agradecidas a Él por esta omnipotencia que Él tiene. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, dice David. El pensar de Dios no se compara al pensar de nosotros. La mente de Dios no se compara a la mente de nosotros. Que ya Él tenía todo programado. Cuando Adán y Eva pecó, ya tenía Él la solución. Cuando nosotros nacimos, Él estaba presente. Él está presente y Él está presente en este momento. Y Él es omnipotente. Él lo puede todo y Él puede solucionar este problema en que estamos viviendo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios las preparó de antemano. Dios está preparando todas estas cosas ya de antemano, ya las tenía dispuestas. Y así como me creó, también Dios me ha dado algo para ofrecer a este mundo. Hermana, ¿qué capa estás vistiendo? Que no estás al descubierto con el Señor, le estás diciendo, heme aquí, Señor. Y así como Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hermana, tenemos que empezar a descubrir y amar a ese Dios que es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Ese Dios que está con nosotros, cubriéndonos de eso. Y este era David que empezó a reconocer todo esto que Dios era. Y por eso en este cántico le está alabando y le está diciendo. Pero hay algo que sucede en este salmo. Y vamos a continuar. ¿Qué dice el versículo 19 y 22? Pareciera que esta parte de este salmo no cupiera en este lugar. Estamos alabando a Dios. David está haciendo cosa grandiosa de los atributos de nuestro Dios. Y de repente, ¿qué dice? De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. ¿Qué pasó aquí? Como que hay algo que no cuadra, algo que no entra aquí. Y la verdad me movió un poquito a mí. Estaba pensando, digo, pues, ¿y cómo explico esta parte, verdad? ¿Cómo explicamos esta parte de David? De pronto, él está emocionado, expresando a Dios todas estas maravillas y reconociéndolas, haciéndolas propias y expresándolas. Y de pronto aparece esto. Haciendo los estudios, descubrí que esta parte se llama Salmo imprecatorio. No me voy a detener para explicar porque esto me llevaría a dar otro mensaje, sería para explicar esta parte de este salmo. En muchos de los salmos de David, si ustedes van a los salmos, van a ver que en medio de todas las alabanzas, las súplicas, las adoraciones, de pronto, ¡pum!, llega parte de esto en el salmo. Se llama salmo imprecatorio. No vamos a llegar mucho a extendernos
en esta parte, pero en todas las estudios que estaba leyendo, los comentarios y todo esto, me llamó la atención la transcripción que hizo un escritor de un autor. Y entonces se los voy a compartir. Es de Crosswalk, es lo que copié esto. Dice, David reconoce la protección de Dios. Por lo tanto, también reconoce quiénes son sus enemigos. Cuando David habla de odio de quienes se oponen, no lo hace de una manera vengativa, sino que está demostrando el celo de Dios mismo que tiene contra el hombre pecador. Entonces se está identificando con Dios, se está diciendo, Dios, tú conoces todas las cosas, tú sabes todas las cosas, eres omnipotente, eres omnipresente, eres omnipoderoso en todas las cosas. Y yo también reconozco a tus enemigos, el pecado, no el pecador. Es una cosa diferente, hermanos. Amamos al pecador, pero odiamos el pecado que comete el pecador. Dios nos ama, pero odia nuestro pecado. Él me ama, pero no le agrada mi pecado. Eso no quiere decir que me deja de amar el momento que yo peco. No, al contrario, Él murió en esa cruz para darme salvación, para darme sanidad, para salvarme de ese pecado. Y quiso esa restauración. Entonces aquí David está reconociendo que Él también odia ese pecado. Y además de eso, está continuando y dice algo que me llama mucho la atención. Después de reconocer todos los atributos de Dios, expresar ese agradecimiento, esa increíble incredulidad de cómo es Dios mismo, de pronto Él reconoce este pecado y Él dice, el 23, vamos a leer el versículo 23, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Qué está haciendo aquí? David está reconociendo la grandeza de Dios, de ese Dios que es omnipresente, omnipotente, sabio en todas las cosas, pero al mismo tiempo Él está diciendo, Señor, yo sé que tú odias el pecado. Entonces, aquí estoy. Quiero descubrirme de todas estas capas que el enemigo me ha presentado. Reconozco quién eres. Sé quién eres. Sé que puedo estar teniendo temores. Sé que puedo estar angustiada. Sé que puedo estar con tantas cosas. Pero Él le dice, examíname y conoce mi corazón. En otras palabras, hazme darme cuenta con qué me estoy cubriendo. ¿Qué estoy usando para cubrir mi vergüenza? Cuando tú ya hiciste todo para quitarme esa vergüenza. Pruébame y conoce mis pensamientos. Hazme darme cuenta de lo que estoy pensando o que tal vez estoy tratando de ignorarlo. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno, que eres tú. Ayúdame, Señor. No quiero yo ser esa persona que anda cubierta con las capas que no me corresponden llevar. No quiero ser yo eso. Entonces, ayúdame a que yo lo reconozca, a que yo me examine a mí misma. Pero yo necesito de ti. Examíname. Dime, Señor, dónde estoy fallando.
¿En qué estoy fallando? ¿Qué error estoy cometiendo? Dime, hazme saber, Señor. Conoce mi corazón. Pruébame. A veces no queremos las pruebas, pero dicen que el oro se refina con el fuego y pasamos por pruebas. Yo creo que en esta pandemia estamos pasando por muchas pruebas. A un principio, no sé si les ha pasado a ustedes, yo soy muy amiguera, muy amiguera. Me gusta estar con gente, me gusta estar siempre. Mi esposo dice que yo, como una sanguijuela, sustraigo la fuerza de otras mujeres para yo tener más fuerza. Y a un principio, este encierro a mí me estaba abrumando, me estaba acorralando. Y dije, ¿qué me está pasando? Y León me dice, yo soy el que me llamo León aquí, pero tú estás caminando como una leona rugiente, ¿verdad? No. Entonces me di cuenta que tenía yo que ponerme al descubierto y decirle, Señor, tú me hiciste como me hiciste, tú conoces mi carácter, tú sabes quién soy, tú sabes cómo me encanta estar. Entonces le doy gracias a Dios por este medio, porque sí puedo comunicarme con mis amigas, aunque no las puedo tocar, puedo verlas, ¿verdad? Así como a ustedes las puedo ver también, a la familia, a los amigos, a mis hijos, a mis nietos, puedo hacer esto. Entonces, gracias a Dios por este medio. Pero sin embargo, sí, esta pandemia nos ha llegado a ver las cosas de diferente manera. Y como dijo la hermana al principio, cuando estaba, antes de empezar el culto, creo que ha llegado a ayudarnos a entender qué es lo que quiere el Señor para cada una de nosotros. En muchas formas y en muchas maneras hemos empezado a leer la Biblia de otro punto de vista. Hemos empezado a escuchar mensajes desde otro punto de vista. Hemos empezado a ver a la iglesia desde otro punto de vista. Entonces, le hemos dicho al Señor, examínanos, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué está haciendo mal la iglesia? ¿Qué estaba haciendo mal la iglesia? ¿Qué cosas podemos hacer mejor? Como esposa, ¿qué estaba haciendo mal? ¿Cómo puedo hacer las cosas mejor? Empezar a sacarnos esas capas del confort, de la comodidad, de lo que haya sido, hermanas. Empezar a ponernos ante nuestro Dios al descubierto, porque Dios conoce. Algo que hizo David es ponerse al descubierto. Tienes que darle permiso a que Dios entre y haga esto contigo. Él no lo va a hacer. Él está presente. Él conoce quién eres, cómo eres, qué estás escondiendo, qué no estás escondiendo. Él te va a ayudar a darte cuenta, pero al final de cuentas, quien va a tener que quitarse esa capa, eres tú. Él ya hizo todo para quitarte esa capa. Él mandó a su Hijo a morir en esa cruz para librarte, quitarte, sanarte, restaurarte. Ya hizo todo. Te corresponde a ti quitarte esa capa y venir ante Él y decir, Señor, estoy al descubierto. Te necesito. Necesito conocerte más. Necesito que tú seas el que me quite esto y me ayude a liberarme de esta capa que he estado vistiendo. Para esto, hermanas, se necesita valentía, porque muchas veces hemos estado tan cubiertas, tan cobijadas, tan calientitas ahí debajo de las capas que estamos vistiendo, que no queremos que nadie más sepa que está ahí adentro. Pero Dios ya lo conoce. Dios ya lo conoce, Dios sabe. Entonces lo único que tienes que hacer es abrir tus brazos y abrazarle al Señor y decirle, Señor, rodéame, rodéame con tu amor, rodéame con lo que tú eres, cúbreme con la capa que tú quieres cubrirme.
no con la que yo he estado llevando, tal vez con dolor por mucho tiempo, porque no hemos tenido la valentía de venir ante sus pies y reconocer nuestros pecados. Ya hemos sido salvas, muchas de ustedes ya son salvas, la verdad no las conozco personalmente, pero la mayoría de ustedes ya ha puesto su fe en el Señor, pero aún así todavía hay capas que está llevando. Hermana, si en esta tarde usted reconoce, se da cuenta, así como les dije como Job, de oídas te había oído. Hemos escuchado mensajes, los pastores nos llevan a pensar en ese arrepentimiento, nuestros líderes, nuestros hermanos nos ayudan, pero todavía no hemos reconocido que llegamos, que tenemos algo adentro. Si en esta tarde usted se da cuenta que ese Dios sabe por lo que usted está pasando, le invito a que usted reconozca y venga y le diga, Señor, no puedo esconder más esto, no puedo esconderme de ti, porque si estás en el cielo, ahí estoy, si estuviera yo allá, si estoy en el Seol, ya me morí, ahí estoy, si estoy en el mar, aquí, ahí estás, si estoy en las montañas, ahí estás, si estoy debajo de algo, ahí estás, no puedo esconderme. Y tú conoces lo que estoy pensando. Tú me creaste, me hiciste como soy. Entonces no puedo esconderme de ti. Mateo 11, 28, del 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Hermana, si estás cansada de cargar con esas capas que te han abrumado todo este tiempo, cualquier cosa que sea, quítatela. Dice, tomad mi yugo sobre vosotros. En otras palabras, carguen con lo que yo les voy a dar. Dice, ¿por qué? Porque mi yugo es fácil. Antes de eso dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermana, ¿no te ha pesado esa capa? Es tiempo que te la quites, pero que te la quites y la pongas delante del Señor y te descubras delante de Él. Porque ¿qué dice el tipo de capa que quiere que yo lleve? Pues dice, porque mi capa, vamos a decir en vez de mi yugo, vamos a decir porque mi capa es fácil y ligera mi carga. La carga que Dios nos da es muy liviana de llevar. Las capas que Dios nos da, que Dios nos provee en el momento oportuno, son fáciles de llevar, son fáciles. Si has reconocido a Jesús como tu Salvador, pero todavía andas cargando algo, hermana, yo te invito a que te quites esa capa y le declares al Señor y le digas que Él quiere, que quieres que Él te rodee. David se dio cuenta de ello. David sabía. David llegó a ser un héroe, no por todo su conocimiento, sino por el que él entendió qué tipos de capa debía vestir, en qué situaciones, de acuerdo a las oportunidades. Y él reconoció ese poderío que solamente Dios tiene. Y quisiera que ustedes juntamente conmigo pudieran decir al Señor, me rodeas y no quiero que nada me impida caminar contigo. El Señor quiere caminar con cada una de nosotras. Y Él dice, nos ofrece una capa muy liviana. Y si ha reconocido al Señor Jesús como su Salvador, es tiempo que lo haga.
Dios quiere caminar con usted. Dios quiere andar con usted. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Él ya pagó el precio de esas capas que nos lastiman, que nos dañan, que nos cargan, que no nos protegen, que nos hacen pensar. El enemigo, así como lo hizo con Adán y Eva desde un principio, les dio esa capa del temor. Quiere seguir dándonos capas como esas y nos llena de temor. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero el Señor Jesús dice, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. El Señor quiere caminar contigo. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanas, espero que este mensaje haya llegado a su corazón y que empecemos a quitarnos esas capas que el enemigo nos presenta y que nos cubramos y nos dejemos rodear de esa capa que Dios tiene para nosotros. Que el Señor me las bendiga.